Hola seres mágicos, ¡feliz 2026! Espero que hayan pasado o estén pasando unas muy bonitas fiestas junto a su familia y seres queridos. Como pueden ver, no estoy donde siempre, estoy frente a la computadora porque vamos a tener un video especial. Como pueden ver, traigo puesto el sombrero seleccionador, porque como ya es tradición aquí en el canal, siempre empezamos el año nuevo haciendo el test de las casas de Hogwarts, pero siempre con algún twist. Por ejemplo, el año pasado contesté el test, pero eligiendo las respuestas que nunca elegiría, por lo que así pude descubrir cuál era mi anticasa, por así decirlo, la casa a la que nunca pertenecería. Hoy quiero hacer algo similar, pero diferente, porque nunca he estado muy segura de cuál sería mi verdadera segunda casa de Hogwarts. Bueno, ni la segunda ni la tercera. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer el test de las casas 4 veces. Sí, escucharon bien, 4 veces, porque quiero descubrir exactamente cuál es mi ranking de casas. Para este 2026, ¿cuál sería mi primera casa de Hogwarts, la segunda, la tercera y la cuarta? Así que voy a hacer un pequeño experimento que no sé si funcione del todo bien. Los invito a todos a hacer este experimento conmigo, así que para eso vamos a tener que ir a la computadora. Cambio mágico. A esta página de aquí que se llama wizardmore.com. Se las dejaré en la descripción para que ustedes vayan directamente. ¿Qué es esta página exactamente? Pues es una página que se dedicó a recolectar toda la información de los test oficiales que existían en Pottermore. No sé si recuerdan, pero Pottermore era la primera página realmente oficial donde podías hacer un test de las casas que te daba tu casa lo más oficial posible. Cambió de nombre muchas veces, pasó a ser wizardingworld.com y ahora es harrypotter.com. Ustedes todavía pueden hacer su test oficial en esa página. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la página no te da todas las preguntas posibles del test. Elige aleatoriamente unas 7, 8 preguntas y así te da tu casa. Esta página lo que hizo fue recolectar absolutamente todas las preguntas posibles, para que así puedas tener una idea como más concreta de cuál es tu verdadera casa de Hogwarts. Ellos tienen varios tests, el de la casa de Hogwarts, que es el que vamos a hacer hoy, el de Ilvermorny, la escuela de magia de Estados Unidos, que ese test sí desapareció completamente de la página, pues aquí lo recuperaron, el del Patronus y el de la varita. En cuanto al de Hogwarts, tienen uno que es como la réplica original con las 7-8 preguntas que había en Pottermore, el extendido, que es el que vamos a hacer hoy con todas las preguntas, y este último que es una copia de cómo se veía en Pottermore, pero ya con todas las preguntas. Nos vamos a ir a este que dice extendido y le vamos a dar clic. Aquí van a salir las mascotas de las casas y el porcentaje debajo. Lo que voy a hacer para ir completamente a ciegas es ocultar los porcentajes. Porque si tú le das a cada pregunta, vas a ver los porcentajes que te está sumando y no quiero ver eso. Quiero hacerlo a ciegas. Así que para eso van a tener que darle un clic sobre las mascotas. Y va a ocultar. ¿Vean? Ahí lo oculta, ahí lo muestra. Lo vamos a ocultar para no saber nada. Y el segundo paso es ponerlo en español, que yo simplemente le doy clic derecho y traducir al español. La traducción está más o menos bien hecha, ahí vamos viendo. Y bueno, voy a hacer esto mismo 4 veces, por arte de magia. Y pues ahí está, el test 4 veces. ¿Qué es lo que voy a hacer? En el primero voy a contestar todo como si hiciera el verdadero test de mi casa, que son mis respuestas definitivas. En el segundo voy a poner mi segunda opción de respuesta. En el tercero la tercera opción y en el cuarto las opciones que nunca pondría. Básicamente eso, a ver qué sale. Como hay algunas preguntas de solamente 2 opciones como estas primeras, en los primeros 2 voy a poner la misma y en los últimos 2 la otra. A ver qué sale, todo esto es un experimento, a ver si va bien. ¿Que puede salir todo mal y repetir casa? Sí. Pero bueno, por lo menos nos va a servir para divertirnos un poquito antes de que acaben las fiestas. Espero que ya todos estén preparados para ir haciendo este test juntos. Vamos a descubrir nuestro ranking de casas de Hogwarts para 2026. Empezamos, amanecer o anochecer. Aquí la verdad es que las 2 respuestas me gustan mucho, pero creo que me inclino más un poco por el anochecer.
En la traducción dice obscuridad, pero es amanecer o anochecer. Así que en la primera, anochecer, anochecer, aquí amanecer, amanecer. A ver qué sale de todo esto. Vamos por bosque o río. Ninguno de los dos me encanta, la verdad. El bosque me da mucho miedo y el río tampoco me gusta por los mosquitos. Pero creo que por peligroso no elegiría el bosque. Me acuerdo del bosque prohibido y su colonia de acromántulas y digo no. Así que voy a elegir río. Río, río, y lo que no elegiría sería bosque. Luna o estrellas. Aquí me gustan las dos opciones. Voy a poner luna por poner algo. Pero las dos opciones me gustan, la verdad. Ahora sí, aquí es donde empieza lo interesante. Las de 4 preguntas. Esto nos va a dar una mejor idea de cuál es nuestro ranking. A ver, ¿cuál de las siguientes formas odiarías que te llamaran? ¿Común, ignorante, cobarde o egoísta? Común creo que era ordinaria la otra traducción. Ordinario, ignorante, cobarde o egoísta. Creo que lo que más me molestaría sería ignorante. Así que la voy a poner en primer lugar. Después... ordinario. Después egoísta y luego cobarde. No me importaría que me llamaran cobarde, la verdad. Yo si veo una araña, corro por mi vida. No me importa que me digan cobarde. Vamos con la siguiente. Si es que lo puedo poner. Después de morir, ¿qué es lo que más te gustaría que la gente hiciera cuando escuchara tu nombre? Te extraña, pero sonríe. Pide más historias sobre tus aventuras. Piensa con admiración en tus logros. No me importa lo que la gente piense de mí después de morir. Lo que importa es lo que piensen de mí mientras esté vivo. ¿Logros o aventuras? Estoy entre esas dos. Vamos a poner logros en primer lugar. Después aventuras. Luego te extraña pero sonríe. Y la otra no me gusta mucho. No me importa lo que piensen de mí después de morir. Lo que importa es lo que piensen de mí mientras esté vivo. No lo sé. Se me hace un poco presuntuoso. No sé, así lo voy a dejar. Vamos con cómo te gustaría ser conocido en la historia. El sabio, el bueno, el grande o el audaz. Aquí siempre elijo el sabio. A ver, el sabio en primer lugar. El bueno en segundo. ¿El grande o el audaz? Ninguna de las dos me gusta mucho. Supongo que grande y en último audaz. Así lo voy a dejar. Ay, vamos con las pociones. Si pudieras elegir, ¿preferirías inventar una poción que te garantizara amar o amor? Una poción que te garantice amor, gloria, sabiduría o fuerza. Saben que la poción de amor es lo que más odio en Harry Potter. Sabiduría es la única que me llama la atención. Las demás, nada. Gloria o fuerza, supongo que... Gloria. Fuerza tercero. Amor en último. La poción de amor no me gusta nada, ¿ok? Nada. Vamos con el arbusto. Una vez cada siglo, el arbusto Flutterby produce flores que adaptan su aroma para atraer a los incautos. Si te atrajera a ti, olería a... Esto es parecido a la mortencia, ¿no? Un fuego de leña crepitante, el mar, pergamino fresco, hogar. A ver, siempre elijo pergamino fresco porque me encanta ese olor que tienen los libros nuevos. Pergamino fresco, yo creo que lo segundo sería hogar. Un
un fuego de leña crepitante se me hace un poquito más acogedor. El mar no me gusta mucho, así que pondré el mar. En último lugar, te ponen 4 copas delante. ¿Cuál elegirías beber? El líquido espumoso, plateado y brillante que brilla como si contuviera diamantes molidos. La bebida suave, espesa y de color púrpura intenso que desprende un delicioso olor a chocolate y ciruelas. El líquido dorado tan brillante que lastima la vista y hace que las manchas solares bailen por toda la habitación. El misterioso líquido negro que brilla como tinta y emite vapores que te hacen tener visiones extrañas. Ay, me da un poquito de miedo. Elegiría el de chocolate, obviamente. ¿Quién no quisiera tomarse una rica taza de chocolate y ciruelas? Ese en primer lugar. Luego de los otros... No me gusta que me lastimen la vista. Y las visiones extrañas tampoco me gustan. Creo que elegiría el líquido espumoso, plateado y brillante que brilla como si contuviera diamantes molidos en segundo lugar. Y después... ¿Visiones extrañas? ¿O las manchas solares que te lastiman la vista? Creo que las manchas solares sería lo último. Y estoy entre esas dos. Creo que sí. En tercer lugar, visiones extrañas y en último el del sol. No me gusta nada la luz del sol. Siempre que salgo al sol me empiezan a llorar los ojos horrible y eso no me gusta nada. Esa sensación es horrible. Lo de los instrumentos. Todos los instrumentos me gustan mucho. ¿Qué tipo de instrumento agrada más a tu oído? ¿El violín, la trompeta, el piano o el tambor? Creo que el que más me gusta es el violín, me gusta mucho. Luego el piano, el tambor y hasta el último la trompeta, supongo que en ese orden. Vamos al jardín encantado. Entras en un jardín encantado. ¿Qué te daría más curiosidad examinar primero? El árbol de hojas plateadas que da manzanas doradas. Los hongos rojos y gordos que parecen estar hablando entre sí. La piscina burbujeante en cuyas profundidades se arremolina algo luminoso. La estatua de un viejo mago con un ojo extrañamente brillante. Creo que siempre elijo al mago. Me da mucha curiosidad. ¿Quién es ese mago? ¿Por qué tiene un ojo extrañamente brillante? ¿Qué esconde? Así que siempre elijo ese. En segundo lugar está difícil. Los hongos rojos no me dan mucha confianza. Las manzanas doradas tampoco. Supongo que pondré algo luminoso en segundo lugar. En tercer lugar creo que pondré las manzanas doradas y en último los hongos. Desde que vi The Last of Us me dan un poco de miedo los hongos, tengo que ser honesta. Así que eso lo dejaría hasta el último. Vamos con las cajitas. Te presentan 4 cajas. ¿Cuál intentarías abrir? La pequeña caja de Carey, adornada con oro, en cuyo interior parece chillar alguna pequeña criatura. ¡Uy, qué miedo! La brillante caja de color negro azabache con cerradura y llave plateadas, marcada con una misteriosa runa que sabes que es la marca de Merlín. El cofre dorado adornado que se yergue sobre patas con garras, cuya inscripción advierte que en su interior se esconden tanto conocimientos secretos como tentaciones insoportables. La pequeña caja de peltre sencilla y modesta con un mensaje rayado que dice «Abro solo para los dignos». Uy. Aquí siempre sé que Merlín es de Slytherin, pero esa es la caja que abriría primero, siempre. Porque me encanta todo lo de las runas, se me hace muy interesante. Y Merlín, aunque empezó en el lado oscuro, después cambió y se volvió increíble. Así que Merlín en primer lugar. La pequeña criatura me da miedo, ¿qué tal si es un ratón? Me gusta lo de los conocimientos secretos, pero no me gusta nada lo de tentaciones insoportables. Así que estoy entre eso y abro solo para los dignos. Ninguna de las tres me llama la atención, la verdad. Supongo que en segundo lugar pondría la de abro solo para los dignos.
porque es como más sencilla y modesta. Luego pondría el cofre. Me dan un poco de miedo las garras. Que está sobre patas con garras. Y no me gusta lo de tentaciones insoportables, pero me llama mucho la atención el conocimiento secreto. Y al final, la pequeña criatura. Porque ¿qué tal si lo abro y me sale un ratón? No. Pero si es un gato, eso lo cambia todo, ¿eh? Si es un gato, eso lo cambia todo. Porque podría salvar un gato. Vamos a cambiar, la voy a poner en segundo lugar. A ver si no arruino todo mi experimento. Abro solo para los dignos y tentaciones en último. A ver si no arruino todo el experimento. Bueno, así lo voy a dejar. Esta pregunta es muy larga, así que vamos a tener que ver qué hacer aquí. Un troll ha enloquecido en el estudio del director de Hogwarts. Está a punto de destrozar, aplastar y destruir varios objetos y tesoros irreemplazables. ¿En qué orden rescatarías estos objetos del club del troll? Me imagino que es como el bastón del troll que los va a destruir. El club del troll. Bueno, ¿en qué orden rescatarías estos objetos? Y son una cura casi perfecta para la viruela del dragón, registros de estudiantes que se remontan a 1000 años atrás y un misterioso libro manuscrito lleno de extrañas runas. La traducción está un poco rara, pero por lo que me acuerdo, la cura para la viruela del dragón está casi perfeccionada por el director, que eso es importante, casi perfeccionada. Luego los registros de estudiantes de 1000 años atrás, para enterarte de todo el chismerío que hubo en Hogwarts desde la época de los fundadores, me imagino, y el misterioso libro manuscrito lleno de extrañas runas. Yo siempre salvo primero el libro misterioso lleno de extrañas runas, porque creo que eso es conocimiento irreemplazable. Luego la cura, casi perfecta para la viruela del dragón, porque si el director sigue vivo y está casi perfeccionada, todavía no está lista, yo creo que si sigue vivo podría seguir trabajando en la cura, ¿ok? Y tercero, los registros de estudiantes. Que está bien para el chismecito, pero tampoco te sirven de mucho. Así que siempre elijo ese orden, que es este libro, luego cura y luego el registro. Después, en segundo lugar, yo creo que pondría la cura, luego el libro y luego el registro. Cura, manuscrito, registro, que sería este. En último lugar, el registro tendría que ser lo opuesto a esto, ¿no? El registro de estudiantes, la cura y luego el manuscrito. Y otro que no pondría sería... A ver cómo tratamos esto. Voy a poner lo opuesto a lo segundo que elegí, que sería el registro de estudiantes, luego el libro y luego la cura. Registro de estudiantes, luego el libro, luego la cura. Eso es lo que voy a hacer. A ver qué tal sale este experimento. A partir de aquí va a ser un poco más difícil porque tenemos más de 4 opciones, pero a ver qué sale. ¿Cuál de las siguientes situaciones te resulta más difícil de abordar? Hambre, frío, soledad, aburrimiento o ser ignorado. Más difícil. La verdad es que ninguna. Supongo que aburrimiento, siempre tengo que hacer algo. Después... ¿ignorado? Menos difícil. Frío, es que me gusta el frío, pero tampoco nunca he estado en la Antártida o fríos así. Frío de México no se me hace tan difícil. Soledad tampoco y hambre tampoco, como muy poco. Pero pondré soledad, supongo. Y en tercer lugar pondré hambre.
Frío la dejaré ahí como en medio. A ver. ¿Qué preferiría ser? ¿Envidiado, imitado, de confianza, alabado, apreciado o temido? Temido definitivamente no. Ya sé que esa es la que menos. ¿Qué preferiría ser? ¿Imitado o de confianza, yo creo? ¿O apreciado? Imitado, de confianza, esas dos me gustan. Y temido es lo que menos y luego... alabado, supongo. Eso tampoco me gusta nada. Poderes. Si pudieras tener cualquier poder, ¿cuál elegirías? El poder de leer la mente, el poder de la invisibilidad, el poder de la fuerza sobrehumana, el poder de hablar con los animales, el poder de cambiar el pasado o el poder de cambiar tu apariencia a voluntad. Poderes muy peligrosos tengo que agregar. Ya lo vimos en Harry Potter. El de cambiar tu apariencia a voluntad se me hace un poquito menos peligroso. Me encantaría ser como Tonks. Tonks es lo máximo. Así que el poder de cambiar tu apariencia a voluntad. Ay, ¿cuál es el que menos me gustaría? ¿Fuerza sobrehumana? Ese no me gustaría nada. Después... yo creo que... cambiar el pasado es muy peligroso, ¿eh? Y leer la mente también. Estoy entre animales o invisibilidad. Hablar con los animales, yo creo. Sería lo segundo que elegiría. Y aquí, si vamos con la lógica de arriba, sería el segundo que menos me gustaría. Y... leer la mente o cambiar el pasado. Qué difícil pregunta. Yo creo que leer la mente menos. La ignorancia a veces te da felicidad. Sí, leer la mente menos. Lo de aprender en Hogwarts. ¿Qué es lo que más esperas aprender en Hogwarts? Obviamente siempre elijo todo. Cada área de la magia que puedo. Pues sí, si voy a ir a Hogwarts, lo quiero aprender todo. ¿Qué clase de pregunta es esta? Lo quiero aprender todo. También está aparición y desaparición, transfiguración, volar en escoba, maleficios y conjuros, todo sobre criaturas mágicas, secretos del castillo. Creo que menos maleficios y conjuros. Me gustan encantamientos, pero maleficios y conjuros no. Así que es lo que menos. Después, si no está maleficios y conjuros... Transfiguración me encanta, aparición y desaparición también, volar en escoba, criaturas mágicas, secretos sobre el castillo, lo quiero aprender todo. Pero entre eso... A ver, aparición y desaparición es muy importante, transfiguración también. Criaturas mágicas, hacerse amigo de ellas y cuidarlas, eso también me gusta mucho. Entre volar en una escoba y secretos sobre el castillo, creo que lo que menos te serviría para tu vida después de Hogwarts sería secreto sobre el castillo. Así que eso es lo que voy a poner en tercer lugar. Y después de cada área de la magia que puedo, lo que más me gusta es transfiguración. Ya que no está encantamientos, que es mi materia favorita, mi segunda materia favorita es transfiguración. Así que voy a escoger transfiguración. Vamos a seguir con los estudios, pero ahora de criaturas mágicas. ¿Cuál de las siguientes opciones te gustaría más estudiar? ¿Centauros, duendes, gente sirena, gente del mar, fantasmas, vampiros, hombres lobo o trolls? Aquí también tendría que haber una opción de todo. Quiero estudiar todo, porque todos se me hacen extremadamente interesantes. Tal vez menos trolls. Se me hacen los menos interesantes, aparte no son muy brillantes. Supongo que después de trolls elegiría hombres lobo, porque me dan un poco de miedito. Si ya los tienes que estudiar de cerca, ahí ya mejor me alejo y me voy. Yo creo que en primer lugar elegiría centauros, porque son muy interesantes. También ellos hacen muchas predicciones que luego los magos no entienden. Me encanta su manera de ver el mundo y todo eso.
De hecho, tengo un video muy interesante sobre los centauros. Por ahí se los dejaré por si lo quieren ver. Se me hacen muy interesantes. Y en segundo lugar, yo creo que la gente del mar también se me hace muy interesante. También porque me gustaría aprender más de la gente del mar, que en realidad los vimos poco en la historia a comparación de los fantasmas o de los duendes. Me gustaría aprender más sobre la gente del mar, así que se quedan en segunda opción. Ahora vamos a entrar a las preguntas que son un poco más éticas, por lo que me acuerdo. Tú y 2 amigos deben cruzar un puente custodiado por un troll de río que insiste en pelear con uno de ustedes antes de dejarlos pasar a todos. ¿Qué hacen? ¿Intentar confundir al troll para que los deje pasar a los 3 sin pelear? ¿Sugieres hacer un sorteo para decidir quién de ustedes peleará? ¿Sugerirías que los 3 peleen sin decírselo al troll? ¿O te ofrecerías como voluntario para luchar? Esa definitivamente no. No me ofrecería como voluntaria para luchar. Lo siento. Lo que sí haría sería intentar confundir al troll para que nos deje pasar sin pelear. Todo pacífico, ¿ok? Eso en primer lugar. En segundo, el sorteo. Sí. Para que sea como más equitativo. Un sorteo. Voluntario no. Y segundo, sugeriría que los 3 peleen sin decírselo al troll. No quisiera engañar a un troll, pero bueno, esa en tercer lugar. Uno de tus compañeros de casa copió en un examen de Hogwarts usando una pluma autodeletreadora. ¡Oh, no! Ahora es el primero de la clase en encantamientos, dejándote en segundo lugar. ¡Qué maldito! El profesor Flitwick sospecha de lo sucedido. Te lleva aparte después de su clase y te pregunta si tu compañero usó una pluma prohibida. ¿Qué haces? Mientes y dices que no sabes, pero esperas que alguien más le diga la verdad al profesor Flitwick. Le dices al profesor Flitwick que debería de preguntarle a tu compañero de clase y decides decirle a tu compañero de clase que si él no dice la verdad, tú lo harás. Le dices la verdad al profesor Flitwick. Si tu compañero está dispuesto a ganar haciendo trampa, merece que lo descubran. Además, como ambos viven en la misma casa, como ambos están en la misma casa, cualquier punto que pierda lo recuperarás tú, por haber llegado primero en su lugar. No esperarías a que te pidieran que le contaras la verdad al profesor Flitwick. Si supieras que alguien usa una pluma prohibida, se lo dirías al profesor antes de que empezara el examen. Creo que nunca lo haría, la verdad. A ver, lo que haría es, si viene el profesor Flitwick y me pregunta, pues le digo la verdad. Le digo la verdad y además le sumo puntos a mi casa. Creo que en segundo lugar le diría al profesor Flitwick que debería de preguntarle a mi compañero. Como, sí, pregúntale. Yo no me meto en esto, pero algo hizo. Vele a preguntar qué hizo. No iría directamente con el profesor Flitwick. No sería una soplona. Pero tampoco mentiría. En primer lugar, decir la verdad. Después en segundo lugar, decirle que debería de preguntarle a mi compañero. En tercer lugar, mentir. Y en cuarto lugar, ir antes de que empiece el examen. Creo que así. Un muggle te confronta y dice que está seguro de que tú eres una bruja o un mago. Tú le preguntas qué le hace pensar eso. Aceptas y preguntas si le gustaría una muestra gratis de una maldición. Aceptas y te alejas, dejándolos preguntándose si estás diciendo la verdad o no. Le dices que estás preocupado por su salud mental y le ofreces a llamar a un médico. Eso jamás lo haría. No. Eso se me hace muy malo. De muy mala persona. Así que sería lo último. Luego lo de la maldición. No les diría. Sí, ¿quieres una maldición de muestra? No. En segundo lugar, lo aceptas y te alejas. Y los dejas preguntándose si es verdad o no. Y en primer lugar, le preguntas qué les hace pensar eso. Como, ¿por qué lo piensas? Porque quiero chismecito, ¿no? El chismecito ante todo. Vamos con las pesadillas. ¡Qué miedo! ¿Qué pesadilla te asustaría más? Estar parado en la cima de algo muy alto y de repente darte cuenta de que no hay
asideros. Prácticamente de que no estás agarrado de nada. No hay barrera que pueda impedir tu caída. O sea que estás muy alto y que de repente vas a caer sí o sí. Luego, un ojo en el ojo de la cerradura de la habitación oscura y sin ventanas en la que estás encerrado. Despertar y descubrir que ni tus amigos ni tu familia tienen idea de quién eres. O verte obligado a hablar con una voz tan tonta que casi nadie puede entenderte y todos se ríen de ti. Esto es prácticamente lo que hago todos los días en YouTube. En primer lugar, lo de despertarte y descubrir que ni tus amigos ni tu familia tienen idea de quién eres. Creo que eso sería lo más aterrador. Después lo de la voz tonta, eso es lo que menos. Eso lo hago todos los días. Y entre el ojo de la cerradura y la cima, no sé, creo que me daría más miedo la caída. Porque ha de ser más doloroso morir así. El ojo de la cerradura, si estás encerrado, por lo menos si alguien abre, ahí puedes hacer un plan para escapar o algo. La caída, pues no puedes hacer nada. Así que en segundo lugar la caída y en tercer lugar el ojo. ¿Qué camino te tienta más? El amplio, soleado y herboso camino, el callejón estrecho, oscuro e iluminado por faroles, el camino tortuoso y cubierto de hojas a través del bosque, o la calle adoquinada bordeada de edificios antiguos. Siempre elijo edificios antiguos. Es lo más bonito. ¿Edificios antiguos? El peor, el soleado. No me gusta el sol, así que el peor, el soleado. No quiero ir entre sol y hierbas y todo eso. Después, el camino tortuoso y cubierto de hojas a través del bosque, o el callejón estrecho, oscuro e iluminado por faroles. Pienso en cubierto de hojas a través del bosque, pienso como en una imagen como otoñal bonita, así que elegiré ese de segundo. Y de tercero, el oscuro e iluminado por faroles, porque me da un poquito más de miedo. Tarde en la noche, caminando solo por la calle, escuchas un grito peculiar que crees que tiene un origen mágico. Tú procedes con cautela, manteniendo una mano en tu varita oculta y atento a cualquier perturbación. Sacas tu varita y tratas de descubrir la fuente del ruido. Sacas tu varita y te mantienes firme. Te retiras a las sombras para esperar los acontecimientos, mientras revisas mentalmente los hechizos defensivos y ofensivos más apropiados en caso de que surjan problemas. Esa elegiría. Me voy a las sombras, sí. Me retiro a las sombras. Después, la que menos, la de descubrir la fuente del ruido. O sea, sí, saco mi varita y me pongo atenta, pero no intentaría ir a descubrir la fuente del ruido. Así que sí, segundo, sacaría mi varita y me mantendría firme. Primero a las sombras, luego así como me mantengo firme. Tercero, procedo con cautela. Y último, voy a la fuente del ruido. No iría a la fuente del ruido. Uy, vamos con las mascotas. Intentaré poner foto de las mascotas, a ver si puedo. Irán apareciendo. Gato atigrado, gato siamés, gato pelirrojo, gato negro, gato blanco, búho carabo, búho chillón, búho marrón, búho nival, lechuza, sapo común, sapo corredor, sapo dragón, sapo arlequín o sapo arbóreo de 3 dedos. Lo que más elegiría sería obviamente un gato blanco porque es como mi gatita Winnie. No hay gato arlequín que sería ella, pero lo más parecido creo que es un gato blanco. Así que gato. Gato blanco. Lo que menos, un sapo. Supongo que el sapo común. Si vas a llevar un sapo, por lo menos que sea un sapo dragón. O algo más llamativo, no sé. Sapo común creo que sería lo que menos. En segundo lugar, si no llevara un gato, llevaría una lechuza. Me encantan. Llevaría una lechuza chiquita, como Pigwidgeon, que creo que es Tawny Owl. Búho carabo. ¿Y qué pondré en tercer lugar? Búho nival, como Harry Potter, que todo mundo elegiría búho nival, que es como la lechuza nival, como Hedwig. Snowy Owl.
Digo, por ser muy común. Elegiría antes otro tipo de lechuza. Vamos ya con las últimas. ¡Qué emoción! ¿Negro o blanco? Negro. Porque sí. ¿Cara o cruz? Cara. Que aquí dice cabezas. Pero es cara. Izquierda o derecha. Uso la mano derecha, así que supongo que derecha. Izquierda o bien. Derecha. Y ahora sí, llegó la hora de la verdad. A ver si este experimento funcionó o no. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar clic sobre las mascotas y voy a ir revelando mis casas, como mi ranking de casas, uno por uno. A ver qué pasa. Mi casa de Hogwarts. Espero que no haya cambiado. Vamos por... Sí, Ravenclaw. 46%. Espero que se vea si lo están viendo todo completo. 46% Ravenclaw. Nunca he cambiado. Nunca he cambiado. Ravenclaw 46%, bien. Sigue siendo mi casa de Hogwarts. No cambiamos. Pero ahora quiero ver cuál sería mi segunda casa. Porque siempre me preguntan, Dani, ¿cuál sería tu segunda casa? Y digo, pues no sé. Según esto, siempre creo que es... sí, Slytherin. Pero nunca había hecho el test para averiguar cuál es mi segunda casa. Uy, vamos. Y es... Hufflepuff. Hufflepuff. ¿Recuerdan que en el antitest había salido Hufflepuff? Pero según esto, mi segunda casa sería Hufflepuff con un 29%. Las demás están 24% empatadas. Eso me encanta porque yo siempre decía, pues la que más me gusta es Hufflepuff como segunda casa. Qué interesante. A ver si no se repiten casas. Porque en el antitest que hice la vez pasada salió Hufflepuff. A ver, ¿tercera casa? ¿Tercera? Es... Gryffindor. Gryffindor es mi tercera casa. Wow. Y en teoría, la última tendría que ser Slytherin. Pero la vez pasada no fue así. ¿Qué va a pasar? Y es Hufflepuff. Y es Hufflepuff. Con 33%. Efectivamente, todo salió mal. Hufflepuff es tanto mi segunda casa como mi anticasa. Que alguien me explique esto, por favor. Porque yo no lo puedo explicar. Yo no lo puedo explicar. Es que siempre que alguien me pregunta, Dani, ¿cuál sería tu segunda casa? Y yo les digo, pues a mí me encantaría que mi segunda casa fuera Hufflepuff. Porque después de Ravenclaw es la que más me gusta. Pero, según el test, mi anticasa es Hufflepuff. Entonces, ¿qué está pasando? Que alguien me explique esto. Hufflepuff es mi anticasa. Y también es mi segunda casa. ¿Qué es esto? Y Slytherin no ganó en ninguna. ¿Qué está pasando? A ver, por porcentajes... No sé. ¿Cómo hacer esto? Por porcentajes... En el que siempre contesto, Ravenclaw gana con 46%, que es muchísimo. En segundo lugar está Slytherin con 22%. Y tengo un empate entre Hufflepuff y Gryffindor. Así que ahí tampoco puedo tener un ranking muy... Mi segunda casa, que ganó Hufflepuff, tengo 29% Hufflepuff y tengo un empate de 24% en las otras tres casas. Empate. Luego, de mi tercera casa, ganó Gryffindor con 30%.
luego Slytherin con 28%, luego Hufflepuff con 23% y último Ravenclaw con 20%. Y luego mi anticasa ganó Hufflepuff con 33%, que es bastante. 33%, luego Slytherin con 26%, luego Gryffindor con 25% y hasta el final Ravenclaw con 16%, que es obvio. ¿Pero qué hago? ¿Cuál es mi segunda casa? ¿Y cuál es mi anticasa? ¿Este fue un experimento fallido? ¿Cómo puede ser Hufflepuff mi segunda casa y mi anticasa al mismo tiempo? Alguien por favor explíquemelo. Pero bueno, creo que mejor les dejaré a ustedes elegir. Ustedes que ya me conocen bastante bien, sobre todo los que están en los streams y viendo todos los videos y todo, creo que ya me conocen bastante bien y conocen bastante bien mi personalidad. ¿Ustedes cuál dejarían como mi segunda casa y como mi anticasa? O sea, la cuarta. Está muy claro que mi primera casa sería Ravenclaw y mi tercera sería Gryffindor. Pero ¿cómo dejarían el ranking? ¿Cuál pondrían en segundo lugar y cuál pondrían en cuarto? Confío en ustedes y los dejaré elegir mi segunda casa. Elijan con sabiduría, por favor. Y sobre todo, lo que más me interesa es saber qué les salió a ustedes en el test. ¿Cómo quedó su ranking de casas? ¿Les divirtió este experimento o piensan que fue absurdo y una pérdida de tiempo? Yo qué sé. Déjenme todas sus respuestas en los comentarios. Ay, por cierto, voy a regresar a la pantalla anterior. Checa y todavía sigue activa la promoción especial de Storytel de final de año de 30 días gratis más el siguiente mes con un 50% de descuento por si quieren aprovechar. Así activan su prueba gratis y pueden leer o escuchar todos los libros que quieran durante lo que resta de las vacaciones y hasta febrero o más, ¿no? Por muy poquitito, por menos de lo que cuesta una cerveza de mantequilla y por supuesto que están todos los libros de Harry Potter. Así que si no los han leído en mucho tiempo o nunca han escuchado los audiolibros que están geniales, pues activar su prueba y aprovechar. Que no se les vuelva a pasar esta increíble promoción. Corran porque no sé hasta cuándo está, la verdad. Y nada, espero que se hayan divertido muchísimo en este videito especial de Año Nuevo. Muchísimas gracias por elegir comenzar este 2026 en el Aquelarre y creo que va a ser un año increíble, ¿eh? Increíble en el canal, porque cada vez se acerca más el estreno de la serie de Harry Potter de HBO. Y aquí obviamente vamos a estar cubriendo todo el contenido. Así que si todavía no están suscritos, ¿qué están haciendo? Vayan a suscribirse ya. Les deseo un muy bonito 2026 y les mando muchísimo lumos. Y si les gusta este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren enterarse de todo lo que pasó en el mundo mágico de Harry Potter en 2025, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.